Nos contactamos a esta hora con Hanner Galván, él es director del Tránsito de Cartagena. Director, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Jair. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Muy bien y saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien, ya para estos días de cierre de gobierno, de cierre de esta administración de la Dirección del Tránsito, hay varios temas por conversar y por eso agradecemos mucho su tiempo y su espacio justamente para que nos dé respuestas sobre todos estos temas que tenemos para conversar. Y el primero es, ya, digamos, para distensionar un poco el asunto. ¿Usted cómo hace o cuál sería su balance de lo que fue su tiempo de administración al frente del DAT? Bueno, el balance debemos medirlo desde varias ópticas, teniendo en cuenta la amplitud de misiones y de funciones que ejerce el DAT en materia de tránsito y transporte, recordando que somos una entidad prestadora de servicios, de trámites y servicios, y también una entidad que tenemos una responsabilidad de cara al ciudadano en lo que tiene que ver con la regulación, el control de tráfico, la movilidad en general, que se mide desde diversos factores, la accidentalidad, por ejemplo, que también es uno de los factores importantes. Yo quiero empezar, digamos, por decir que somos una entidad que indudablemente venimos de menos a más. Estamos en un estado y estamos entregando una entidad a final de este 2023 que es superior a la que se recibió en el año 2020. Es una entidad que hoy tiene una realidad administrativa, una estructura interna en muchas mejores condiciones, más estable, con un personal también mucho más capacitado para realizar las labores diarias. Si miramos en cifras, por ejemplo, superamos unas épocas agudizadas más aún con la pandemia, y en 2021 y 2022 también saliendo de esa dura etapa que fue la pandemia. Por ejemplo, en trámites y servicios habilitamos una cantidad de procesos virtuales que anteriormente la entidad no tenía, entre esos partiendo desde el más simple de todos, que es un botón de pago PSE. En total, por ahí recibimos en los 4 años más de 34,000 transacciones de pagos PSE, que recordemos anteriormente, si esto no hubiese existido en esta administración y hubiese sido como en los años anteriores a 2020, son 34,000 personas que hubiesen tenido la necesidad de acudir a una sede para realizar sus pagos o simplemente no realizar el pago. Y es pues reflejo de la realidad anterior que tenía la entidad en esa materia. En materia de trámites y servicios, finalizamos este cuatrienio, por ejemplo, atendiendo más de 139,000 trámites y servicios. El cuatrienio, respecto al cuatrienio anterior, aumentamos un 12.5%. Sin embargo, esto metiendo el año 2020 de pandemia, que fue un año realmente bajo en esta materia, pero si tomamos solamente los últimos 3 años, que son los periodos más bien normales de operación, crecimos un 30%, que es un porcentaje bastante elevado en cuanto a la evolución en procesos de trámites y servicios. Por ejemplo, en materia de acuerdos de pago, también habilitamos esta opción virtual con más de 12,000 transacciones de acuerdo de pago realizadas. Nuevamente son procesos que anteriormente ineludiblemente debían ser presenciales y hoy en día los tenemos de manera virtual. ¿Esto para qué? Bueno, digamos que muchas veces, si uno escucha en la calle, escucha de algunas personas, pareciera que todavía pues está lo que uno llama la fama de que los trámites son demorados, que son lentos, pero si hoy en día vamos a cualquiera de las sedes del DAT, por ejemplo, la principal de trámites y servicios, que es la de Manga, no es una sede que tengamos colapsada ni que tengamos con filas eternas, como tal vez nos pasó en esas épocas en las que había que controlar el aforo, mantener el distanciamiento, y de hecho en años anteriores también para realizar este tipo de procesos. Esto repunta en una mejor experiencia del ciudadano y también una mejor operación del DAT para sus propósitos, pues por supuesto, de tener
un mejor flujo de ingresos para poder hacer posible la misionalidad de la entidad. Director, y por ese lado quiero seguirle preguntando sobre el recaudo por concepto de multas, por ejemplo. La gente le tocó esta vez pagar más multas que antes. ¿Cómo nos fue este año? Y ¿cómo está esa recolección de esa cartera a una entidad que necesita recursos para mejorar el tema de la movilidad vehicular, que ya le voy a preguntar más adelante sobre ese plan? Bueno, en materia de multas, como ha sido ya, digamos, permanente en los últimos 3 años, vamos a cerrar esta vigencia con un mayor recaudo, es decir, un superávit en concepto de recaudo de multas. Recordemos que en años anteriores, pues, esta no era una realidad que se hubiese visto en los últimos 4 años antes de esta administración. Logramos una gestión importante, es decir, hay que aclarar a la ciudadanía que esto no es producto de aplicación de más sanciones en la calle. La aplicación de sanciones que estamos haciendo en la calle son muy similares en promedio a los últimos 8 años. Esto es una gestión administrativa de la obligación que tiene la entidad de cobrar y recaudar este tipo de conceptos. En ese orden de ideas, el año pasado, por ejemplo, finalizamos con mayores recaudos cercanos a los 5.000 millones de pesos. Este año ya se hizo una incorporación de recursos al presupuesto que ya también se vienen ejecutando en procesos de señalización, en, por ejemplo, pagar obligaciones asociadas a los agentes de tránsito, al combustible que requieren los vehículos de los agentes de tránsito, entre otros conceptos de destinación específica. Este año esa incorporación ha sido superior a los 2.000 millones de pesos. Hay que esperar pues el cierre del balance a 31 de diciembre, pero nuevamente superamos la meta de recaudo de este concepto. Aclaro y repito, no es por más imposición de sanciones en la calle, sino por la gestión interna más eficiente y además transparente, vale decirlo, de realizar la obligación que tenemos, que es cobrar las deudas por multas u otros conceptos que tengan los ciudadanos. Aunque si fuera por cantidad de multas, yo creo que el DAT sería la entidad del distrito con mayores ingresos, porque lo que se ve en la calle es absolutamente terrible. Y quiero preguntarle, y no quiero meterlo, director, en camisas de 11 varas, pero me corresponde hacerle la pregunta. ¿Qué le dice a los críticos de su gestión durante todo este tiempo por cuanto los problemas frecuentes de movilidad, de trancones en la ciudad, y que apelaban a decir que usted no estaba aquí en la ciudad y que no se ponía al frente con la autoridad correspondiente a meterle mano al asunto de movilidad? Y de hecho una de esas críticas fue hecha por parte del el alcalde electo, Dumec Turbay, hace pocos días, de hecho. Bueno, lo que tengo que decir al respecto es que la gestión del DAT no se puede descontextualizar, vuelvo y repito, de dónde viene la entidad y todo lo que se ha avanzado y evolucionado en materia de todos los aspectos que rodean a la entidad. Es respetable, pues al final, cualquier opinión, siempre que sea realizada con respeto, por supuesto. El diálogo y el debate pues siempre será abierto y posible, sobre todo pues quienes somos funcionarios públicos estamos llamados a eso, siempre que sea con argumentos, siempre que sea pues con información puntual, exacta, específica sobre los diferentes temas. Ahora, en el DAT no desconocemos la situación de movilidad, la situación de tráfico, digamos, si hablamos de esta materia, que tenemos en las calles, pero sí hay que recordar que la movilidad actual en la modernidad pues tiene varios puntos o varios enfoques de medición. Hay asuntos asociados a la movilidad que tienen que ver también con la capacidad de las vías, que tienen que ver con la capacidad de la infraestructura vial. En el organismo de tránsito hicimos un análisis general de la movilidad en puntos neurálgicos de la ciudad a partir de conteos de tráfico, a partir de la medición, por ejemplo, de la capacidad de tramos viales que son neurálgicos en la ciudad, como la avenida Pedro de Heredia, la transversal 54, la troncal de Occidente, intersecciones claves como la Bomba del Amparo, India Catalina, etc.
En ese mapa que tenemos de la medición o condición de la movilidad en la ciudad, tenemos, por ejemplo, unos puntos en donde los niveles de servicio, las demoras y las velocidades son bastante bajas y por lo tanto hay digamos, un escenario de congestión durante muchos momentos del día. Esto es el conocido, por supuesto, mercado de Basurto, que es importante entender, por ejemplo, que es mucho más la congestión que se produce en sentido centro Bomba del Amparo que en el sentido contrario, pero esto hay que mirar, digamos, con objetividad, que tenemos un problema, primero de infraestructura vial en un punto cuello de botella. Y de invasión al espacio público. Exacto, en donde siempre se genera la reducción de la capacidad, que es a la altura de la estación del transporte masivo, queda allí un establecimiento comercial en donde prácticamente el ancho es de un carril, y además hay ocupación del espacio público por asuntos relacionados con las ventas y demás, y también esto se mezcla con el estacionamiento de vehículos, se mezcla incluso con otro tipo de actividades. Los controles del organismo de tránsito aquí han sido en momentos en los que hemos podido unir fuerzas de diferentes entidades, incluyendo las fuerzas de seguridad, porque es la llamada articulación de entidades. Así es un punto que ha resultado bastante complejo en materia de control operativo, recordando que los agentes no son una fuerza armada ni una fuerza de seguridad, sino una fuerza encargada de hacer cumplir unas normas del Código de Tránsito, y ante agresiones o ante diferentes situaciones en donde los agentes ya han sido agredidos y además lesionados, por ejemplo, con armas blancas en el sector de Basurto, no tienen cómo defenderse o cómo protegerse ante esas situaciones. Entonces, allí cuando hemos confluido las diferentes autoridades, pues se han logrado resultados importantes en recuperación de ese espacio público. Bueno, recordemos una acción contundente que se hizo con la Gerencia de Espacio Público en recuperar un gran tramo de la zona de andenes y zonas sobre la vía de ventas y demás, pero esto es un trabajo que debe ser constante y permanente. También, por ejemplo, sector de la Carolina, que es un tramo en el cual se da una congestión que tenemos plenamente identificada y analizada, y además formulamos una solución desde el organismo de tránsito que presentamos a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la concesión que tiene a cargo esa vía, porque ese tramo de vía es concesionado. Sin embargo, debe darse además el concurso de la ANI y la concesión que tiene a cargo ese tramo para la implementación de la solución. La respuesta que hemos tenido pues ha sido de revisiones, elevado a instancias de la ANI para validar la condición de seguridad vial de la propuesta realizada, entre otras, pero bueno, es nuevamente también esa sinergia que debe existir para poder llegar a ese tipo de soluciones. En la respuesta o lo que hemos visto, por ejemplo, por parte de la concesión, es que ya tiene planificados unos proyectos de infraestructura en esos puntos, y pues realmente la ciudad y la ciudadanía en general pues están a la espera de que ese tipo de soluciones se den para poder tener una fluidez en el sector. Si miramos ya la zona que se encuentra del mercado de Basurto hacia el sector norte, la movilidad tiene, digamos, momentos puntuales de alto tráfico, y además en temporada turística también son situaciones alrededor del centro amurallado, en el sector de entrada y salida de Boca Grande, que por ejemplo Boca Grande es un barrio en donde hay un importante componente de uso residencial, pero el factor turístico pues afecta directamente las dinámicas del barrio. Es un barrio que tiene de entrada y salida un único punto a través de la San Martín, a través de la carrera primera, que si bien dentro del barrio tenemos la carrera tercera, tenemos otros corredores viales, la cuarta que viene bordeando, por ejemplo, la bahía, todas confluyen al final al mismo punto. Luego entonces el aumento del tráfico pues empieza a consumir esa capacidad que tienen las vías. Si sumamos, por ejemplo, la acumulación de agua en la salida hacia la segunda u otros factores, pues son del tipo de situaciones que afectan la movilidad. Pero digamos en esta zona del norte, respecto a colapso, respecto a situaciones en las que la movilidad es imposible, pues no es, digamos, no es una realidad.
Hay casos puntuales de accidentes, hay casos puntuales también cuando hay, por ejemplo, ausencia de fluido eléctrico que nos afecta, por ejemplo, el sistema semafórico, son en las cuales tenemos que acudir rápidamente con el personal operativo a hacer labores de regulación. Importante tener en cuenta que en materia o termómetros de movilidad en la ciudad también tiene que ver con la accidentalidad, porque de nada sirve buscar tener rapidez en los desplazamientos o cualquier otra cantidad de factores importantes en la movilidad si no se tiene en cuenta el aspecto de seguridad vial. Y esta entidad y la administración de este organismo de tránsito en este cuatrienio se ha enfocado en trabajar por la educación vial y en trabajar también por realizar labores, obras de señalización que han mostrado resultados en el sentido de que tenemos una disminución en los lesionados totales y también hemos mantenido a raya la mortalidad en estos últimos 2 años, siendo nuevamente también, si lo miramos en el observatorio de siniestralidad a nivel nacional de la Agencia de Seguridad Vial, continuamos siendo la ciudad capital en primer lugar en reducción de víctimas fatales, es decir, de muertes del 2022 al 2023. Esto en todo caso pues es un proceso en el que hoy podemos realizar obras de señalización, podemos realizar campañas, pero el reflejo es paulatino y es, digamos, gradual en los años. Director, buenos días, con Sander Arteaga, ¿cómo está? Muy buenos días, Sander. Bueno, director, la pregunta puntual, bueno, tengo 2 preguntas para realizarle. La primera es sobre la señalización de la red semafórica, ¿sí? Una de las críticas que se les había indicado a usted a lo largo de este periodo de la actual alcaldía, de la actual administración, era el estado en que se encontraba la red semafórica. A corte de hoy, ¿cómo el departamento administrativo deja esta red semafórica? Bueno, estamos muy cerca de entregarla en un 100% habilitada y en un 100% también con muchas condiciones de mejora que apuntan a la estabilidad del sistema como tal, alejarlo de esos actos inescrupulosos, vandálicos, de los cuales sufrimos el año pasado, y también incorporarle unos elementos que permiten a las personas pues tener una mejor circulación a través de estas intersecciones. Actualmente estamos ya a la espera de la entrega del último grupo de módulos LED, las luces rojas, amarillas y verdes, de igual manera de la reposición y reforzamiento de algunas tapas de registro para tener todas las intersecciones en servicio. De las últimas que tenemos ya para restaurar y dejar operando, nos encontramos con la que se encuentra en el sector de Chambacú y también Jardines de Cartagena, que son puntos en los cuales ya tenemos todos los elementos, tarjetas de control, las CPUs y demás componentes electrónicos que se necesitan para estas intersecciones. Precisamente, disculpe, director, precisamente una de estas redes semafóricas instaladas fue la que está en la entrada de Parque Heredia, ¿no? Y que también generó bastante polémica porque esta también había sido instalada a las afueras de una urbanización. Este caso, ¿cómo va? ¿Estos semáforos van a funcionar? ¿No van a funcionar? Porque hasta la fecha todavía no están funcionando. Bueno, ese semáforo se encuentra encendido y dentro de su planeamiento tiene momentos en los cuales maneja intermitencia, precisamente porque muchas veces la intersección puede operar con la intermitencia en luz roja, que significa señal de pare, y la intermitencia en luz amarilla, que significa un cruce con precaución, o ceder el paso. Esa intersección tiene los planeamientos diseñados para los periodos de mayor flujo, en los cuales el semáforo es más eficiente en la operación y además en coordinación, por ejemplo, con la que instalamos en cumplimiento de una acción popular a la salida de la iglesia de Ternera. Tenemos allí esas 2 intersecciones nuevas y también instalamos una en el sector de La María, que es un sector que también estaba a la espera desde hace muchos años de una intersección de esta naturaleza. En ese punto específico de Parque Heredia, vale recordar que esta es una intersección en donde tenemos la diagonal 32, antigua vía de Ternera, y la salida de Parque Heredia, que agrupa un alto número de unidades residenciales y de igual manera un alto número de vehículos. Y esta intersección, que si la miramos aisladamente es una intersección en T, tiene además un acceso directo de una urbanización
que pues esto, digamos, nos toca resolver la situación de movilidad de esa urbanización que confluye a una intersección de más de 3.000 o 4.000 vehículos por hora. En ese orden de ideas, es inseguro que de un predio, de una urbanización medianera, salgan los conductores hacia una intersección sin ningún tipo, hacia una intersección semaforizada de más de 3.000 vehículos por hora, sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de forma de observar o de tener una fase segura para salir de la misma. Entonces, la explicación de por qué se instaló sobre ese acceso es porque no es un acceso aislado ni es una urbanización aislada en medio de la nada, es una urbanización que desafortunadamente y por situaciones urbanísticas que no conocemos, terminó con una salida hacia una intersección de altísimo tráfico vehicular. Perfecto. Director, yo quiero preguntarle por esta fotografía que vamos a mostrarle a continuación y es una fotografía que publicó nuestro ya columnista aquí de Canal Cartagena, ex editor de El Universal, profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Javier Ramos. Qué irresponsabilidad del conductor de Transcaribe meterse en el carril de solo motos. Eso, por supuesto, ahí como lo dice, es un sarcasmo para decir que el carril solo bus absolutamente invadido por las motocicletas, un problema que no se ha podido resolver y que gran parte de eso, la responsabilidad por supuesto es de la ciudadanía misma que no acata la norma correspondiente. ¿Qué puede decir usted, director Hanner? Bueno, Yair, de antemano aquí en la plataforma no logro visualizar la fotografía, no sé de pronto algún aspecto técnico, pero tengo clarísimo por el comentario que haces, pues que lo he visto en redes y en diferentes medios la situación. El tema de invasión de carril solo bus, nosotros desde el área operativa hemos realizado recorridos, inspecciones, tenemos identificados unos puntos críticos de esta problemática y sobre esos puntos críticos, por ejemplo, hacia el sector de la Castellana, tenemos hacia el sector, ya cuando se viene de la terminal de transporte llegando a la bomba del Amparo, cuando tenemos, por ejemplo, tramos sobre el mercado de Basurto, pero digamos hacia la rotonda, por ejemplo, son tramos precisos en los cuales se tiene un mayor comportamiento o mal comportamiento por parte principalmente de motociclistas. Sobre esto realizamos controles operativos, sobre esto, por ejemplo, realizamos labores diferentes momentos del día, digamos, para imprimir al final un factor sorpresa dentro de no tener un patrón predecible de estos controles y precisamente pues realizarlo de manera contundente. Sin embargo, la respuesta de esto no puede ser el gato y el ratón, es decir, nosotros cuando ustedes, cualquier ciudadano va a otra ciudad, vamos a Bogotá, vamos a Medellín, si vamos a Barranquilla, cualquier otra ciudad en donde hay sistema de transporte masivo, uno no ve un policía o un agente cada 100 metros pendiente que la moto no se meta. Hay un componente de cultura ciudadana que sí tenemos que transformar indudablemente y también el organismo de tránsito pues requiere un mayor pie de fuerza operativo, pero no podemos, es decir, es insostenible pensar en una ciudad que requiera un agente de tránsito en cada esquina o en cada paso de cebra para evitar que un motociclista se meta a la vía. Por eso ese problema en el DAT lo empezamos a abordar desde la planeación estratégica y esa planeación estratégica tiene que ver con acudir a otras alternativas, a acudir a opciones diferentes a lo diariamente convencional y por eso le apuntamos a la fiscalización electrónica y por eso le apuntamos al uso de las tecnologías, con lo cual realizamos toda la gestión técnica necesaria, la gestión institucional necesaria y obtuvimos como resultado la aprobación de puntos de fiscalización sobre la avenida Pedro de Heredia. Tenemos puntos de fiscalización autorizados para esos sitios donde tenemos más accidentalidad y digamos, o explicada en parte por una mayor o un mayor mal comportamiento por parte de la invasión de este carril de solo bus. Cuando tengamos instalado como ciudad sistema de fiscalización electrónica, que bueno, de aquí al 31 de diciembre esto no sucede porque no es una etapa que hayamos abordado acá en esta administración, pero recordemos que la autorización tiene un lapso de vigencia de 5 años, se podrá tener un mejor ordenamiento de la movilidad. De hecho, dato curioso, recientemente circularon cadenas de WhatsApp, circularon diferentes informaciones
falsas a propósito sobre que los semáforos que tenían contadores de segundos tenían cámara y captaban la cebra y parece a tantos metros. Es decir, es un tema que se volvió viral, y cuando empezamos a hacer recorridos en sitios neurálgicos como los Cuatro Vientos, como la Bomba del Gallo, nadie se volaba el semáforo por unos días, mientras pensaban si era verdad, si no era verdad. Entonces, ahí nos damos cuenta que al final el mal comportamiento, es una decisión de cada persona, y debe evaluarse cada una de esas personas que hace cualquier cantidad de malos comportamientos en materia de tráfico en la calle, si realmente eso que está haciendo representa o quiere representar el querer de la ciudad. Realmente el querer de la ciudad es simplemente hacer las cosas bien porque tenemos que vivir en orden, si no el del resto pues no. Es decir, ninguno de los malos comportamientos le aporta en nada al progreso de la ciudad y de la sociedad. Finalizando, director, sabemos que tiene usted una agenda bastante pesada, nos hubiésemos quedado más con usted porque hay mucho tema por abordar en cuanto al tránsito en la ciudad de Cartagena. Ya para ir finalizando, director, el plan ya para fin de año, desde el tránsito de Cartagena, ya que estrategias se tienen previstas para o que sean implementadas para esta fiesta de Navidad y de fin de año. Bueno, en cuanto a las estrategias, de los primeros renglones que tenemos para esta temporada tiene que ver con estrategias de índole operativo. Tenemos una programación de servicios de regulación de tráfico con agentes de tránsito y apoyado con los facilitadores, que son los muchachos que tienen un uniforme diferenciado claramente, y su labor es enteramente asociada a la regulación. Este cierre de año, en este mes de diciembre, hemos tenido un reto importante, por ejemplo, con la operación de llegada de turistas. Tenemos un alto índice de ocupación de la ciudad por parte de la población flotante que nos representa una alta circulación en zonas comerciales, zonas turísticas. Además, de aquí a este fin de semana, pues tenemos un plan para centros comerciales, teniendo en cuenta que esta semana los entornos de centros comerciales, sobre todo en periodo de la tarde, 4 o 5 de la tarde en adelante, ya la circulación es bastante alta en número de vehículos. Hay que entender que las vías que tenemos son las mismas, la capacidad vial es la misma, pero al aumentar los vehículos, pues de esa manera se incrementa la congestión y es más lenta la circulación. Sin embargo, la labor nuestra es garantizar que la circulación de vehículos no se detenga o colapse o se extiendan filas interminables que no se muevan un centímetro. Nuestra labor es lograr que aún con ese flujo vehicular, pues logremos que cada persona llegue a su destino. Se va a demorar unos minutos más, se va a demorar un tiempo más, pero va a lograr hacer todos sus movimientos. Además, tenemos dentro de los planes el control operativo, que desde enero de este año nos dio un excelente resultado y es de los principales o de las principales acciones que nos han ayudado a reducir las víctimas fatales en las vías, y es los operativos planeados y digamos proyectados en los sitios de mayor siniestralidad vial y asociado a los comportamientos o causas de accidentes. Es así como en esta temporada, para información de la ciudadanía, vamos a realizar controles de alcoholemia en los puntos donde hemos tenido más situaciones de fatalidades con este tipo de comportamientos, y es otro de los aspectos operativos. Respecto al centro histórico, vamos a trabajar fuertemente en los 23 corredores que fueron adoptados desde el último acto administrativo que estableció los corredores culturales. Allí el propósito es establecer un espacio peatonal en esos 23 corredores para las personas que van a estar en el centro mirando alumbrado navideño, que van a estar igual visitando el patrimonio y todo lo que tiene el centro para ofrecer. Y en este orden de ideas se conservarían los corredores de los sitios fuera de estos 23, que son de vocación peatonal, para la circulación de los vehículos, nuevamente también con el control realizado por los agentes de tránsito. Venimos en estos días haciendo un control permanente sobre el cordón de la muralla, que es como el principal, digamos, corredor de circulación que debemos garantizar que siempre esté despejado y siempre esté en movimiento. Por eso allí, para información de todos, pues estamos haciendo controles al mal parqueo, y todos los días encontramos vehículos mal parqueados y todos los días nos llevamos vehículos inmovilizados por este mal comportamiento de estacionamiento. Es decir,
para cerrar, director, ¿vuelve la peatonalización del centro histórico? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, vuelve, digamos, en el sentido de que se trabaja sobre los 23 corredores que ya tenemos habilitados y lo que vamos a hacer es nutrir de más personal, digamos, desde tempranas horas de la tarde para garantizar que al momento del inicio de estos corredores peatonales, que son los 23 que quedaron desde la última versión del acto administrativo, podamos tenerlos para el disfrute de toda la ciudadanía, sin, digamos, coartar la circulación vehicular, por ejemplo, en sectores como el Cordón de la Muralla o digamos, los diferentes tramos que permiten entrar y salir rápidamente del centro. Ok, pero eso, ¿desde cuándo será? ¿Desde qué días? Bueno, ya el plan lo iniciamos el 15 de diciembre y vamos a llegar hasta el 31 de diciembre con esta labor. Venimos coordinando con Secretaría del Interior, Policía Nacional, para los planes especiales de 24 de diciembre y 31 de diciembre. Estamos articulando pues para la instalación de puestos de mando que nos permitan reaccionar rápidamente ante cualquier novedad. Y sobre todo la de la avenida ahí, Venezuela, más bien por el lado de la bodeguita, que es el 31 de diciembre, que es un día bastante concurrido de gente y de vehículos también, el 24 también, así que hay un plan. Sí. Señor. De hecho, sobre el 31 de diciembre, pues el propósito es mantener la experiencia exitosa que tuvimos en los últimos 3 años, teniendo en cuenta que en ningún momento tuvimos bloqueo, por ejemplo, de este corredor del muelle de la bodeguita, sí, ni tampoco de la avenida Santander, que tal vez en años anteriores el comportamiento era mucho más complejo, pero esta vez siempre garantizamos que las vías estuviesen despejadas para que una vez pasada la medianoche, inicia el año nuevo, pues las personas tengan plena garantía de desplazarse entre los diferentes puntos de la ciudad.